a veces las personas no cumplen sus objetivos porque primero no lo saben alinear con sus niveles neurológicos, porque tampoco lo saben decir y expresar de la forma que el cerebro lo entienda. Cuando me hablas de sonidos, olores, imágenes, hablamos de los sentidos. Tú perfectamente puedes decir, venga, ponte una música que te encante, que te guste, una canción que te guste mucho. Me encanta la salsa. Listo. Esos sonidos, por ejemplo, tú podrías decirle el ejercicio de las submodalidades que lo pongas en volumen alto en estéreo. Todo eso que puedes hacer a través de tus sentidos, todo eso lo potencializa. Las personas hoy en día buscan ser más felices, vender más, tener mejores relaciones, que los emprendimientos sean un éxito. Todo eso es lo que buscan los seres humanos del día de hoy y vamos a consultar a una persona que está llena de herramientas para que tus objetivos y los objetivos que estás persiguiendo se logren. El valor que vamos a trabajar el día de hoy es el de la creatividad y de esa capacidad que tenemos los seres humanos de aceptar que hay nuevas formas de hacerlo mejor. Marta, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Por qué una persona vive una situación X y otra que vive la misma situación tiene más éxito que la otra? ¿Por qué pasará eso? Dos personas que viven la misma situación, una más éxito o logra sacarla adelante y tiene más éxito que la otra. Sí. Digámoslo de una manera fácil. Ante la misma situación, cambian la forma en cómo yo veo la situación. Tal vez esa persona que tuvo éxito tiene unas herramientas que le permiten ver que es una persona de éxito, sentir que es una persona de éxito, creerse que es una persona de éxito, y la otra no está convencida todavía de eso. La programación neurolingüística es el punto central de este podcast. La persona que acabo de hablar se llama Marta López, gran amiga. Hemos vivido muchas cosas conjuntamente y le hice la pregunta y te lancé de una. Es porque como entrenadora con programación neurolingüística, máster, ha desarrollado formas de que la gente consiga sus cosas, consiga sus objetivos, consiga sus propósitos, que se reencuadre, que viva mejor. Entonces es de lo que vamos a hablar en este podcast. Si tuvieras que explicarle, Marta, a un niño de 10 años qué es la PNL, ¿cómo le dirías que es esta vaina? Bueno, Jorge, primero que todo, infinitas gracias por invitarme a Inspiración 360, porque me encanta pues, a través de este medio y de este podcast, que cada vez va siendo mucho más exitoso y conocido, podamos entregarle herramientas a la gente. ¿Cómo le explicaría la PNL para un niño de 10 años? Mira, yo diría que es un lienzo que puedes pintar como tú quieras, ¿cierto? Es un lienzo en blanco. Las personas llegamos a este mundo así, en blanco, y vamos teniendo, digámoslo, entrenamientos, o vamos teniendo circunstancias, vamos teniendo elementos que desde el entorno nos van formando. Unos primeros elementos, por ejemplo, están cuando estuvimos en el vientre de la madre, luego estamos ahí en un entorno de unas circunstancias pues que depende de cada familia, o hermanos, o primos, o solo mamá y papá, o solo mamá e hijo, etcétera, etcétera. Pero cada cosa que se va viviendo va haciendo que tú puedas ir pintando tu lienzo. ¿Okay? Podemos decir que la PNL es ese mapa también que vamos construyendo a través de los años de vida. Yo te quiero agregar, Marta, con relación a lo que acabas de decir, pues, porque también soy máster en programación neurolingüística. Yo llegué a esto de la PNL y te quiero contar una historia, porque en mi época de gerente de empresas, cuando trabajaba como empleado, notaba que algunos vendedores, que es un tema que traigo acá también para que lo conversemos, algunos vendedores con el mismo catálogo, mismo portafolio de producto,
mismos precios y un portafolio de clientes o un número de clientes muy similares en todo, en características demográficas y de poder adquisitivo, lograban un resultado y otros lograban un resultado 5 veces mejor. Y yo decía, pero qué vaina, ¿no? ¿Qué será lo que hacen estos personajes que los vuelve exitosos que estos deberían aprender? Y empecé a investigar y la PNL nos da una técnica que tú acabas de decirlo también, que es como voy pintando ese lienzo, pero si ese lienzo no me está llevando al lugar donde yo quiero, si ese lienzo no está quedando lo decorado que yo quiero, pues debería cambiarlo. Y la PNL tiene una técnica que se llama modelamiento, que la vamos a ver más adelante, que es como cojo, miro en detalle, observo a esta persona, entiendo cuáles son sus comportamientos y conductas observables y le sugiero a este que lo haga. Entonces, digamos que la PNL es una ingeniería del comportamiento que a través de las técnicas que se manejan nos acerca a conseguir los resultados que yo quiero. Bueno, me encanta que la definas así. Tú que lo has estudiado, la hemos estudiado juntos, hemos hecho cosas juntos en el ejercicio de PNL. A mí, yo quisiera como agregar algo, no sé si lo has dicho, pero me parece que es importante aclararle a la gente que ese PNL traduce programación neurolingüística. Ok. ¿Ok? Y que desde el ejercicio de esa programación, como su palabra lo indica, tú puedes hacer ejercicios mentales Sí. porque la plasticidad de tu cerebro, la neuroplasticidad de tu cerebro te permite hacer cambios a través de. Entonces, una persona que está en ventas, por ejemplo, puede tener éxito, o sea, estamos en la misma empresa, tenemos los mismos elementos, las mismas condiciones, pero uno tiene más éxito que el otro. Muy seguramente esa persona que está teniendo el éxito, las primeras imágenes o los primeros trazos que hizo en su mapa fueron asociados a un tema de éxito, a buenas conductas, a buenos comportamientos, a buenos valores, a qué sé yo, ¿cierto? A entender que la vida podía ser con esfuerzo, pero que había unos buenos resultados a través de eso. La otra persona puede estar pensando que la vida, el esforzarse no es tan bueno o que me toca trabajar muy duro para alcanzar cosas. Sí. Y solamente ese hecho de la diferencia en la forma de pensarlo, porque el que esté pensando la condición contraria, puede que sus creencias, su mapa, ese mapa que dibujó o ese lienzo que dibujó, lo dibujó con base en unos valores contrarios. Eso hace que haya unos resultados diferentes. Ok. Este que está pensando de manera negativa, perfectamente, o que tiene menos condiciones, perfectamente podría empezar a imitar al que está haciendo las cosas, digamos, el que tiene resultados positivos. A eso efectivamente le llamamos modelamiento. De ahí inclusive nace la PNL, la programación neurolingüística nace porque uno de sus creadores, que es Richard Bandler, decide hacer procesos de modelamiento y coge a unos terapeutas muy expertos en el ejercicio, ve lo que ellos hacen bien hecho, Sí. lo copia y lo trae y lo induce a la PNL. Me Es encanta. exactamente lo mismo. Este personaje o esta persona que está teniendo menos o resultados menos positivos podría modelar las cosas positivas del que puede ser su ejemplo para que resulte también pues creciendo. En unos en vivos que yo hago en otra red social, ¿Sí? sucedió, pues son en vivo porque son muy chéveres, porque son la puesta en escena de todo esto que nosotros vivimos en Inspiración 360 y he identificado que la mejor forma de aprender es enseñando y que la mejor forma de entregar conocimiento verdaderamente auténtico es con preguntas en vivo sin planear. Así, básicamente nosotros también acá tenemos un conversatorio, tú y yo, Martica, Sí.
Amiga, es un conversatorio que está basado en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia. Pero vuelvo con el en vivo. En ese en vivo, el día de ayer, no sé cuándo va a salir este episodio, pero el día de ayer un personaje de esa red social me requería diciendo menos palabras y más acción. Y como estoy hablando de PNL, yo le decía a él que es que la acción la precede, es decir, antes de la acción está el pensamiento. Ajá. Antes de la acción está el pensamiento. Y el pensamiento, el constructor del pensamiento, está también con las palabras. Sí. Ok, nadie puede construir sabiduría sin haber verbalizado esa sabiduría. ¿Qué opinas de eso? Ay, me encantan estas disertaciones, querido amigo. A ver, ve. Definitivamente para que exista una acción tiene que haber un pensamiento previo, ¿cierto? Yo pienso las cosas y las ejecuto. Cuando yo voy a la ejecución, mi pensamiento hizo una conexión con la verbalidad, ¿cierto? Con la expresión de eso que quiero ir a ejecutar. Y lo que sucede en las personas, digamos que en la normalidad de las personas, es que nuestros sentidos son el carro o el vehículo con el cual llevamos, digamos que, mejor, antes que llevar, recibimos impactos, recibimos lo quiero llamar como detonadores y los sacamos también al entorno, al medio, a la conversación, para que otros también reciban esos impactos, ¿cierto? O esos estímulos. Entonces, menos, ¿cómo era la premisa? Menos La palabras, premisa más era acción. menos palabra, más acción. Menos palabras, más acción, es que muy seguramente si yo estoy en un gimnasio, pues yo podría estar actuando, haciendo, ejecutando, ¿cierto? Pero si yo estoy en una conversación, tal vez el menos acción no me deje entender o a muchas personas no deje entender claramente qué es lo que significa esa acción. Entonces las debería verbalizar, las debería exponer, debería hablar para un público que es importante esa verbalización. Y estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Si no verbalizamos, la ejecución va a ser mucho más difícil. Y la siguiente premisa, que también nace de la programación neurolingüística, tiene que ver con que la realidad no existe. Existe una interpretación de la realidad y que nuestros niveles de percepción, que lo habla la programación neurolingüística también, nuestros niveles de percepción escasamente llegarán a un 3% de la situación que estoy viviendo en el instante, porque no soy capaz de percibir el 97% de las cosas que hay en este momento histórico. Es decir, yo no podría decir que está haciendo Fabián el de producción en este instante porque está fuera de cuadro, ¿sí? Pero está acá dentro de mi entorno, por ejemplo, y así pasa con muchas cosas que están en nuestro alrededor. Seguramente por allí está pasando una bicicleta a plena velocidad y no tengo conciencia de eso. Entonces, la percepción es poca y es la que le da forma a mi realidad. Por tanto, si mi percepción es un 3% del 100%, quiere decir que mi percepción es mentira. Pero me lo estás afirmando. Te lo estoy Me lo estás afirmando para que lo afirmando. Ok, discutas. ve. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, la PNL tiene, a mí me gusta esa definición o este concepto que tiene la PNL y es que mi mapa no es la realidad, Ok. ¿cierto? Entonces hablamos que yo puedo tener una percepción de las cosas y tú definitivamente puedes tener otra. Mi mapa o mi percepción no es la realidad total y lo mismo pasaría contigo, no es la realidad total, ¿cierto? Entonces no sé si has visto esa caricatura del 69 que puesta de una forma se ve el 6 primero, el 9, la misma historia, ¿cierto? El mapa no es la realidad, o sea, puede que no es mi realidad, o digamos que esa percepción que yo tengo no quiere decir que abarque la de todos los demás, ¿sí?
Entonces, respeto mucho el ejercicio, ¿cierto?, del 3%. Sin embargo, mira que hay algo que se me viene aquí a la mente y es, no sé si has visto el documental de Rafael Nadal. Me encantó, Y me la encantó. definición que tiene, mira tan teso, o sea, él entra a la cancha a jugar un partido a dar el 100%, pero Sí, resulta que en el partido le duele el pie, le duele la rodilla y no, él lo único que puede dar es su 30%, pero ese 30% es el 100% de lo que él puede dar me y, encantó. y está asociado a que él asume que ese 100% que está dando es lo máximo para lograr sentirse bien con él. Ok. Entonces, eh, para mí, digamos que la percepción y lo que yo puedo, pues digamos que inferir desde mi percepción es mío, pero no quiere decir que sea el del otro. Si las personas buscan normalmente cambiar, digamos que es uno de los elementos o de los idearios que tienen las personas en su cabeza, ese deseo de cambiar, cambiar mi casa, cambiar mi carro, cambiar mi pareja, eso está ahí, en el inconsciente de los seres humanos. Inclusive en estos días hablaba con alguien y decía que las personas para mejorar su hoy tienen que subir de nivel necesariamente, tienen que cambiar su estándar porque si no van a seguir viviendo lo mismo. Dentro de esos personajes, tú ahorita hablabas de Richard Bandler, creador de la PNL, la programación Co-creador. neurolingüística, con John Grinder, por allá en 1970, como para que tengan una idea de la programación neurolingüística. En ese momento, el ideario de ellos, pues su idea era coger elementos, como lo dijiste también, de personas terapeutas y gente que venía trabajando con otros seres humanos, modelaban eso, modelaban esto y fueron acoplando cosas y crearon este cuento tan bacano que se llama la programación neurolingüística, que no es ciencia. Tampoco los que estudiamos PNL estamos reemplazando a un terapeuta o estamos haciendo el trabajo de un psicólogo. No, son herramientas, así como la señora de las 5 heridas emocionales, entregado unas herramientas, pero no son diagnóstico. Quiero ser muy claro con eso para que los comentarios abajo de los que vean este podcast no vayan a decirme que es que eso es falsa ciencia, pseudociencia. No, No, no. no, no, esto no estamos hablando de que es ciencia ni es nada de eso, son técnicas, simplemente es una ingeniería, como lo dije ahorita. Pero aparece un tercer personaje del que te voy a hablar, que se llama Robert Dilts. Y él habla, yo recuerdo, tú fuiste mi maestra, quien creyera, ¿no? Ahí le van calculando. Tú cuando me enseñaste la PNL, que me impactaste demasiado, yo estaba en un momento de mi vida súper fuerte, estaba pasando por un deseo de cambio exagerado. Y en ese momento tú me enseñaste que la pirámide de Robert Dills, que habla de los niveles neurológicos, es fundamental en los procesos de cambio. Y eso quiero que lo abordemos, ¿ok? Y quiero que lo abordemos desde el primer nivel que se llama entorno. Porque entonces él habla de 5 o 6 niveles, ya lo vamos a ir diciendo, pero en la base de la pirámide está el entorno. Y él dice, el entorno es el que es y yo no lo puedo cambiar. Y hay personas, por ponerte un ejemplo, para que ya tú me cuentes, hay personas que creen que el trabajo que tienen es muy aburrido y es muy maluco porque los compañeros que tiene son muy conflictivos. Entonces, que si a esa persona le cambiaran los compañeros, seguramente su trabajo sería el mejor. ¿Qué opinas de eso? Lo mismo en la vida laboral. Puede que yo quiera crecer, puede que yo quiera ascender, puede que yo quiera ser muy bueno en mi desempeño laboral, pero resulta que hay personas al lado que piensan que no son tan exitosas o que piensan que no es el mejor producto o que piensan que no es el mejor momento para salir a vender este producto o que piensan que el precio es demasiado costoso y entonces por eso no ven. Y ese entorno que se genera ahí impacta también mi creencia, mis niveles neurológicos, ¿cierto? Hablamos como base del entorno. Luego sigue el Pero comportamiento. antes de pasar al comportamiento,
Por o favor. a la O a la conducta, conducta. que es el siguiente nivel de Robert Dills, que habla acerca de eso, que es el cambio. Yo quiero reforzarte eso del entorno, porque el libro de Hábitos Atómicos de Jim Craig, Sí. este señor habla de que si tú quieres impactar realmente tus hábitos, que fue lo que dijiste ahí, es importante que revises el entorno en donde te vas o te estás desempeñando, porque va a afectar directamente esos hábitos. Importantísimo. Y que definitivamente si tú andas con 4 personas que le guste el licor, tú eres el quinto. Claro. Acuérdate que las mamás decían, ¿cómo decían las mamás? Dime Que con si quién andas, que andas. te diré quién eres, no. Y que si andas, que si una naranja podrida daña a las demás, ¿cierto? Decían las mamás. Creencias. Sí, es así. Mira que es muy curioso y nos reímos de la metáfora de la mamá, pero sí, depende de quién esté a mi alrededor. Si yo, si yo estoy al pie de personas que quieren crecer, que quieren, que son organizadas financieramente, seguramente eso se me prende, Sin ¿cierto? duda. Yo no lo tengo, pero eso se me empieza a pegar y termino siendo una persona organizada financieramente. Y el siguiente nivel, que era el que tocabas ahorita, amiga Marta, con tu experiencia grande en programación neurolingüística, es el tema comportamental o conductual, que habla de efectivamente cómo yo me relaciono con mi ambiente, con mi entorno. Ya ese sí es de adentro para afuera. ¿Cómo decido yo relacionarme con eso y ese comportamiento? ¿Qué tanto incide en el entorno? Y yo, por ejemplo, cuando trabajo con personas en ventas, digo que el tema comportamental es lo más rápido de cambiar, lo más rápido. Es más, hay un tema comportamental que yo le digo a la gente que trabaja en la parte comercial y es, usted puede cambiar su cuerpo completico si quiere. Es una decisión de adentro para afuera. Y tú, si vas a recibir a un cliente, tienes 2 opciones. O lo recibes así, señor, ¿cómo está? O lo recibes así, señor, bienvenido, ¿qué producto busca? Son 2 cosas diferentes. Entonces, ese tema conductual es muy rápido de activar y de hundir los botones respectivos. ¿Qué opinas tú de eso? Total, claro, digamos que es uno de los elementos que yo tengo, pues sobre el que yo tengo control, ¿cierto? Sin embargo, tú sabes que muchas veces las personas perdemos el control y uno de las formas, o mejor, uno de los, de los detonantes por los cuales podemos perder el control es ese, es un entorno, ¿cierto? No estoy en el entorno correcto. Y eso me pone en una situación de mal genio, me pone en una situación de aburrido, me pone en una situación de negatividad y resulta que llegó mi cliente y yo estaba eso, con una conducta negativa. Y, o sea, dañé algo que podía haber sido una venta fantástica y fabulosa, ¿cierto? Eh, si yo soy consciente de eso, si yo logro ser consciente de eso y mi entorno puede estar negativo, pero yo me puedo aislar y me puedo disociar, que es otra de las técnicas de la PNL, yo me puedo disociar, muy seguramente voy a lograr cambiar hundir ese botón para el positivo y me pongo en un comportamiento positivo, ¿cierto? Que vos Es- dijiste disociar y asociar. es- Disociar, estar por fuera de. Claro, me disocio de la negatividad que tenga, ¿cierto? No porque el entorno me la da o porque esta mañana tuve no sé, me pegué en el dedito pequeño del pie con la mesa de noche y entonces arranqué mal el día, ¿cierto? Me disocio de esa negatividad, me pongo en el polo positivo, que es la otra cara de la moneda, y ahí es donde tú dices, pues yo puedo hundir un botón y cambiar la conducta, ¿cierto? Correcto. Entonces me paso del negativo al positivo y tal vez el resultado es muy distinto. Y lo ves así, con esa expresión que hiciste de buena señor, buena señor, es lo mismo. Tú llegas donde, no sé, donde la señorita secretaria que te va a atender, vengo para una cita. Ah, buenas tardes, vengo para una cita. Es totalmente distinto. Entonces, cuando hablamos de los niveles neurológicos, que ya llevamos 2, entorno y comportamiento o conductas, estamos diciendo cómo ir resolviendo el cambio, cómo ir gestionando el cambio a llegar a la punta de la pirámide, que es la clave de este ejercicio que ya viene. Se la vamos a dar, por eso les vamos a dar y tenemos unas técnicas para el final,
porque la PNL utiliza aprendizajes adquiridos a partir de la praxis. Total. De hágalo y hágalo y hágalo hasta que tu inconsciente lo vuelva parte de su inconsciente, es decir, que se vuelva una competencia inconsciente, como aquel que maneja hábilmente y puede cambiar el carro, la música, puede hacer un cambio acá, decirle al señor corre para allá, eso. Tal cual. Eso es inconsciente. Cuando volvemos las competencias nuestras inconscientes, está ganado todo. Claro, y ahí incluye, ahí queda perfectamente la palabra que decías, porque digamos que eso que empiezo a hacer se vuelve un hábito. Cuando se vuelve un hábito es un tema inconsciente. Y viene el tercer nivel, que es muy bacano, que lo habla Robert Dills y que es lo que te puede ir facilitando el cambio. Entorno, conductas y llegamos al tercer nivel, que son habilidades o capacidades. Y pues nosotros que trabajamos el coaching, trabajamos las habilidades blandas, normalmente trabajamos las habilidades blandas, que es el autoconocimiento, la resiliencia, el empoderamiento, son habilidades blandas desde el ser. Pero también tenemos claro que hay otras habilidades que son habilidades duras, que son las que se adquieren en la universidad, aprender a manejar una Excel, etcétera, etcétera, o a manejar un carro, un avión. Las capacidades y habilidades determinan en gran parte yo también cómo me comporto con ese entorno, porque acá vienen los factores de estrés y con eso te entrego la palabra amiga máster en PNL. Lo que sucede es que cuando mis habilidades están por debajo de mis retos, me frustro, me estreso. Pero cuando mis habilidades son coherentes con los retos que me presenta el medio, es decir, yo con lo que tengo soy capaz de desempeñarme, pues voy en coche. O al revés, cuando mis habilidades superan los retos, pues me siento un grande, ¿cierto? Entonces, los seres humanos tendrían que pensar cuáles son los retos y cuáles son los requerimientos para fortalecer esas habilidades y esas capacidades, habilidades blandas y habilidades duras, que dice mi amiga. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, el tema de la pirámide es es un recurso, es una técnica de la PNL que nos ayuda a, por ejemplo, encontrar esas dificultades grandes de cambio, ¿cierto? Se utiliza para hacer cambios muy profundos. Porque pues a pesar de que habla del entorno, mira que vamos subiendo cada vez en el nivel y ese cada vez que subamos, lo vamos a ver, se va volviendo más interno. Entonces, es una técnica que me ayuda a hacer cambios muy profundos. Y en el tema de habilidades, en ese tercer nivel, yo tengo que ir muy adentro de mí también para entender, no para entender, sino para ser muy sincero conmigo mismo. Sí. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cierto? ¿Qué puedo lograr con esto? Pues sé hacer esto, no sé, sé hablar muy bien, soy muy bueno con la palabra, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Cierto? O soy muy bueno con el Excel que lo nombraste ahora, o soy muy bueno dibujando. Como esas habilidades que yo tengo, y valga la pena que hablemos no solamente de las habilidades blandas, sino de las duras, porque tal vez en la universidad he desarrollado, en mi carrera desarrollé recursos que no creí que tenía, ¿cierto? Ok. Soy capaz de, cuando yo reconozco eso, muy seguramente mis retos están dijiste una palabra que me encanta y es la coherencia. Están en línea, están en coherencia con esas habilidades, ¿cierto? Y a mí me parece definitivamente que estar por encima o estar por debajo podría, digamos que inclinar a favor o en contra esa balanza, ¿sí? Me gusta hablar, por eso digo que muy bonita, porque me gusta hablar de la palabra coherencia. Eso no quiere decir que las personas no crezcan, no, lo que pasa es que a medida que yo voy entendiendo que tengo mejores habilidades o que mi habilidad está más desarrollada, busco retos más altos, ¿cierto? Para que muy posiblemente no termine pues ahí como generando una como un ego mayor que me pueda jugar en contra, ¿listo? Y eso lo digo vuelvo y te digo, por los niveles siguientes de la pirámide que me gusta que los estés enunciando para que sigamos hablando de Y ello. es que es muy chévere porque voy a coger, acabaste de decir a una cosa, amiga Marta, y es que
esas habilidades que quiero buscar, por ejemplo, la habilidad de la palabra, el hablar en público, que mucha gente quiere hacerlo y no lo logra, y si lo vamos haciendo una metáfora con los niveles que hemos abordado acá, podría decirse que seguramente si yo quiero ser hábil en la palabra, pero me voy para un grupo donde el bullying sea una constante, ese es el entorno, posiblemente allí no es el sitio propicio para yo arrancar a desarrollar mi habilidad de la palabra, primera conclusión. Segundo, si mi actitud y mis comportamientos iniciales son de susto, de miedo, de no lo quiero hacer, de negatividad, pues entonces por mucho que quiera, no lo voy a No lo va a lograr lograr. tampoco. Y aquí viene la otra. La habilidad se construye también con acompañamiento. O inviertes en mentores o pagas por tus errores. No se te olvide eso. Entonces, la verdad es que se necesitan personas que tengan la capacidad de guiarte, de llevarte para que tú logres tus objetivos permanentemente. Realmente hay que dejarse acompañar, muchachos, eso es real. Todos, todos. Tú has sido mi coach. Claro, y no creas, o sea, yo también he tenido mis procesos donde no solamente busco el acompañamiento de coach, sino acompañamientos psicológicos. Es Total. que por ahí dicen que los doctores también se mueren. De Entonces acuerdo. también necesitamos gente que nos ayude, porque todos estamos en función de crecer. Y si yo miro para arriba, hay gente que está que tiene más habilidades, que tiene más experiencia y que me puede ayudar a mí en ese crecimiento para que yo pueda ayudar a gente que viene creciendo. Bueno, muy bien. Amiga Marta, Cuéntame lo hay un otro. tema con relación a la habilidad de la palabra. Yo tengo el deseo de fortalecer mi capacidad de hablar en público, ¿ok? Tengo el deseo de fortalecer eso, pero pasa que hay algo en mí interno que me limita y vamos a llegar al nivel de creencias. Sí, Creencias limitantes o creencias que echan para adelante a los seres humanos. Las creencias, de una u otra forma, las creencias riñen con la experiencia. Porque la creencia normalmente es algo construido por alguien que te dijo que tú debías hacer qué. Y en esa construcción de creencias, que es el siguiente nivel, creencias y valores, en ese tema de creencias aparecen los adultos que rodearon a los niños. Y claro. en ese tema de los adultos que rodearon a los niños, ellos les mandan info con la mejor voluntad del mundo. Sí, No, claro. no hay mal, no hay deseo de dañar. Ya lo dijimos en el anterior capítulo. Hay 5 heridas emocionales inevitables, hasta en los hogares más funcionales. No se lo olvides. Entonces, vuelve el tema de programación neurolingüística. El adulto quiso, desde la mejor intención, ayudar al niño, pero le empezó a decir, fíjate con quién andas y te diré quién eres. Ese Nicolás, ¿de dónde salió? Entonces, ese ejercicio va creando, de pronto él ni siquiera ha tenido la oportunidad de juntarse con Nicolás, pero con lo que dijo mamá, si mamá lo dijo es por algo. Entonces, con lo que dijo mamá, ya creó un sesgo. ¿Está claro? Lo mismo pasa, volvemos con la habilidad de la palabra, la capacidad de hablar en público. En algún momento de tu vida alguien te dijo que eras atolondrado y que no eras bueno hablando en público. Ya que quite pues esa vaina. ¿Cómo reprogramamos a ese tigre? Entonces ahí es donde, ojo pues con el tigre que no hay que ponerle más rayas. Entonces, el punto es cómo reprogramamos a esa personita con el objetivo, eso sí, de que le pegue al cambio. Cambio. No hablo en público, quiero hablar en público. Soy tímido, me digo eso. Ah, ya vamos para allá. Soy tímido. No, yo hablo ante una cámara y eso parece que me salieran monstruos. Entonces, eso hace que limite mi capacidad de acción, Martica. Bueno, entonces ve, recordemos que venimos trabajando una pirámide, ¿cierto? Tenemos un entorno, tenemos unos comportamientos, tenemos unas habilidades y venimos a las creencias. Ese es el Correcto. cuarto nivel en la pirámide. Y efectivamente, como dices, esas creencias fueron allá en ese lienzo, pan, los primeros colorines o rayas o trazos quedaron ahí rayados, mejor dicho, en el cerebro quedó una brecha. Soy tímido. No hablo en público. El público se burla de mí cuando estoy al frente de ellos. Y usted dice,
pucha, la vida me trajo laboralmente a una posición en la que tengo que hablar en público, tengo que dar conferencias o tengo que contarle a la gente cómo es, etcétera. Definitivamente, como también dijimos hace un rato, no es la verdad absoluta. Yo puedo hacer procesos de reprogramación, ¿listo? Pero quiero ser muy clara en dos cosas, Jorge. Estamos hablando de la pirámide para que sean cambios profundos. Sigamos en la pirámide. Existen otras técnicas también en la PNL que ayudan, Entiendo. pero sigamos en la pirámide. Como es un conjunto, yo lo que tengo que tener claro es, venga, ¿cuáles son esas creencias que me limitan? ¿Cuáles son esos pensamientos que a mí me limitan? ¿Qué pasa cuando yo me paro a hablar en público? Me Ujú. empiezan a temblar los pies. La voz interna me dice, mira, aquel que está allá se está burlando de vos. Ay, mira, como no preparaste, estás nervioso. La cámara vas a salir muy gordo. Todo eso que desde el ejercicio de pensar y sentir, podés relacionar y podés ser consciente es lo que se transforma, ¿cierto? Es lo que se empieza a cambiar. Entonces, em, desde el mismo tema de niveles, yo tengo que entender quién estuvo en mi entorno, qué me dijo, cómo me lo dijo. Ujú. ¿Qué habilidades fueron las que yo dejé de practicar en esa infancia o en esa adolescencia o cuando era niño? ¿Qué habilidades dejé de hacer? ¿Cierto? Y entender eso para que tú puedas hacer el proceso contrario, para que puedas empezar a pensar, venga, es que yo me paro a hablar en público y puedo encantar a todo el mundo, Ok. ¿cierto? Puedo tener técnica o puedo traer herramientas que son también de la PNL, como hay personas que se comunican desde un canal visual, desde un canal auditivo, desde un canal kinestésico. Entonces preparo presentaciones donde llegue a un público que tenga unas características de estas y de aquellas. Y puedo empezarme a ayudar con elementos y herramientas también. Y puedo hacer el cambio. Pero vuelvo a insistir, como estamos en un ejercicio de pirámide, yo tengo que identificar cada uno de esos niveles para cuando llegue al nivel de esas creencias, hacer exactamente lo mismo, pero todo está amarrado. ¿Sí me hago entender? Sin duda, En niveles neurológicos, todo está todo está enlazado, conectado, todo está porque conectado. esto de aquí me está moviendo aquí. Yo puedo hacer el cambio, tal vez en la institución donde trabajo, tal vez en el colegio donde estoy, me dicen, venga, es que usted no sirve para hablar, ¿cierto? O es que usted no puede, pero si yo me cambio a un colegio donde me digan, usted es muy bueno hablando, puede mejorarlo, puede perfeccionarlo, entendemos que desde esa base empiezan a hacer cambios. Y entonces está la creencia, que como lo dijimos, la creencia es distinto a la experiencia vivida, No, total. Sí, porque total. son dos maneras de darme cuenta de. Sí. A veces los seres humanos también decimos, es que yo salí a exponer y me encontré con que efectivamente no fui capaz, me bloqueé. Esa experiencia ya no es contada, esa es vivida, Esa es vida. esa es vivida. Pero no quiere decir que la experiencia vivida sea irreemplazable. Porque pasa también que los seres humanos, a partir de ese momento y de ese rechazo, que el rechazo está en todo lado, ¿no? Próximamente vamos a traer en un nuevo episodio a una sexóloga y ahí vamos a ver rechazos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el rechazo? El tipo quiere ser especial, quiere ser cariñoso y lo devuelve la mujer, la pareja que tenía en ese momento. Cambia de pareja y ya no sucede lo mismo. Pero él sí cree que va a pasar lo mismo por su experiencia vivida. Claro. Ahora, voy al caso de la persona que quiere hablar en público y que quiere ser fluida. Listo. ¿Qué valores, porque está ahí en ese nivel, qué valores que son un poco más entregados por el entorno y que, por ejemplo, las organizaciones volvieron esto de moda, las empresas, hablar de valores, que el valor del orden. Y esto se volvió cliché. El valor del orden. Y va uno a ver, la logística es caótica. Pero eso sí, allá está No hay el puesto orden por ningún lado. el orden en un cuadro y todo, y el gerente al lado. Entonces, ¿qué pasa con los valores cuando se pegan a la creencia? Sobre todo en procesos de cambio. Porque te voy a este ejemplo. En algunos países de Asia
el dar la coima y el regalo por un negocio alcanzado es normal. ¿Me explico? Sí. Es decir, estoy haciendo un negocio y Y hay una Nicolás, que es el comisión. del ejemplo siempre, Nicolás me ayuda a acercarme al cliente Hay una comisión. y hay una comisión. En algunos países como estos latinoamericanos, eso es considerado como no bien visto, no es un valor, es un antivalor, ¿ok? Puede pasar en algunos casos, sobre todo si pertenece a una empresa, ¿ok? Entonces, aparecen los valores y cuando tú quieres hacer un cambio profundo, pero hay un valor muy pegado a ti, ¿cierto? Se te dificulta el cambio muchísimo, pegado a la creencia, el cambio, el valor arraigado, y el valor es, un ejemplo, con el de hablar en público, que hoy cada día es menos. Cuando estén los adultos juntos, usted no hable, es que usted es un niño. Los niños no hablan cuando los adultos están conversando. Ay, qué listo el bloqueo. Vamos Ya, qué listo marcados. ese hombre, ya. Entonces ya va para una reunión de adultos y resulta que son los que lo van a contratar a futuro, son los dueños de las empresas, y este personaje como que la mamá le grabó esa vaina y el valor del respeto y toda esa vaina quedó bloqueado, amiga. Dele. Dele. Entonces, eh, mira, el tema del valor es absolutamente importante porque volvemos a que ese valor nace también en ese entorno, ¿cierto? Y hace parte de ese entorno. Entonces, si en la casa, por ejemplo, el valor es el respeto por el mayor Mm. y tal vez es tan marcado que tú terminas teniéndole miedo a las personas mayores y las personas mayores son tus jefes. Así de sencillo. O, no sé, el valor de la lealtad. Y entonces te das cuenta que tu jefe no le paga la coima a la persona que se la debe pagar, pero se la coge él. Mm. Y tú, pues, o sea, no vas a traicionar a tu jefe, no lo vas a ir a aventar porque te sientes un traidor cuando faltas a la lealtad. Entonces, considero que los valores son útiles, son muy importantes, son definitivamente parte de la esencia de las personas y parte de ese momento también en el que se pintó el mapa desde infancia, ¿me entiendes? Sin embargo, a medida que yo voy creciendo, tengo que ir teniendo los recursos, la capacidad también para poder identificar ese valor cuando se me puede volver en contra, Mm. ¿cierto? Porque Mm. yo, en un ejemplo como el del jefe, yo necesito hablar. ¿A Total. quién soy leal? ¿Al jefe o a mi principio de no robar? ¿O a mi valor de no robar? Entonces, creo que en el ejercicio de las creencias limitantes, ojo que no estamos diciendo que es que las personas tienen que ir cambiando de valores, ¿cierto? Sino que tienen que ser conscientes de ese punto, de ese valor en su creencia limitante, cómo lo potencializa o cómo lo limita también. Es que inclusive algunos escritores, el mismo Robert Dills, habla de principios y valores. Los principios son inamovibles. Sí, de Los acuerdo, valores sí se pueden adaptar, de acuerdo. sin duda. Ahora, voy a hablar de un tema fundamental y tiene que ver con esa pirámide en ascenso tan fuerte, y es la identidad. Y esta sí tiene que ser muy bien explicada por parte de nosotros dos para los seguidores de Inspiración 360. Hoy estamos hablando de programación neurolingüística y cómo alcanzar el cambio siguiendo elementos que da la PNL, la identidad. Hay personas que hablan desde la identidad permanentemente. Soy boba. Ay, yo soy como soy de boba. Ay, no, tan atolondrada. Eso, se dan todo ese poder. Pero también en algunos ejercicios necesitamos que esa identidad verdaderamente salga a flote. Por ejemplo, las personas que están obsesionadas con el peso. ¿Okay? Cuando están obsesionadas con bajar de peso, si lo hacen, ese es un cambio, Sí, si lo hacen solo desde el deseo de un número, va a llegar la frustración muy rápido. sí. Cuando lo hacen desde la identidad, el cambio llega. Ejemplo, en vez de decir que yo estoy bajando de peso, puedo decir soy saludable. El mero hecho de identificarme con un concepto más global me puede ayudar a que el cambio llegue a mí. Vuelvo. Si yo digo soy saludable, una persona saludable toma aguardiente.
No me vas a salir con que... No, una persona, bueno, te la cambio porque parece que ahorita nos va a tocar tomar... Sí, porque no lo va a poder tomar, ¿eh? ¿Qué hay? Una persona saludable fuma cigarrillo. A ver, el concepto de salud definitivamente o de saludable no está asociado al cigarrillo, ¿cierto? Y sabemos por qué, sabemos pues cuáles son las condiciones que hay para eso. Entonces, digamos que para ser muy objetivos, ¿cierto? No, el concepto, una persona saludable no debería fumar cigarrillo. No ¿Listo? debería. No debería fumar cigarrillo. ¿Por qué? Pues porque es que si yo soy saludable y tengo ese estilo de vida, pues yo no solamente como bien, yo no solamente hago ejercicio, yo no solamente madrugo o le gasto determinado tiempo de mi día a entrenarme o a tal, sino que saludable también es un ejercicio mental. Y esa salud o esa salud mental se asocia, digamos que cuando, pues, temas de ansiedad, por ejemplo, a fumar, ¿cierto? Entonces, hay algo que no está correcto como en esa línea de salud para alguien que. Entonces, cuando hablamos de identidad, Jorge, en la pirámide de Dills y de niveles neurológicos, el cómo yo me identifico es fundamental también. Entonces, el quién soy yo es determinante para saber también, y echemos entonces o vamos ahora de arriba hacia abajo, ¿cierto? Para saber cómo me identifico y desde esa identidad qué valores tengo, qué creencias tengo, qué comportamientos tengo y qué entorno asisto o qué entorno Me rodea. me rodea, ¿sí? Y cuando yo digo que soy una persona saludable, muy seguramente ese entorno y todos esos elementos que hemos mencionado están dentro de ese concepto, Me encanta. ¿cierto? Dentro de ese Y concepto de eso, salud. y eso tiene que ver con el siguiente tema, porque hay un concepto que viene cogiendo mucha fuerza y es el del propósito. Y entonces por ahí aparecieron esos amigos del Ikigai que rompieron todos los esquemas, etcétera. Pero el propósito, que es el nivel superior, tiene que ver con los objetivos también, con los objetivos superiores. Y hablando de objetivos superiores, ¿cómo los manifiesto yo? ¿Cierto? ¿Cómo los expreso? ¿Cómo los digo que mi cerebro lo crea? Porque es que ese es el otro ejercicio. Yo tengo unos propósitos en mi vida y la gente, pues para los que siguen Inspiración 360 y este podcast que nació para darte conversaciones de valor, no es tan difícil de hacerlo. Es que yo podría ser, soy un buen padre, soy una buena pareja. Eso es un propósito hermoso, ¿no? Hermoso. Soy una buena pareja y me comporto bien con mi esposa. La trato de manera amorosa. Soy leal con las personas que me rodean. Esos son propósitos. Es que no hay que hacer el superpropósito, pues, de que voy a ir a reemplazar a los que viajan a la luna o a los que hacen viajes. No. Sí. Son cosas aterrizadas con tu realidad, amiga. Claro, con tu realidad, con tu entorno, con lo que eres, con lo que te identificas, con tus valores, con tus creencias, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la palabra propósito, hablamos de, pues, como su palabra lo dice, su raíz lo dice, de proponer, ¿cierto? Y ese proponer se vuelve, digamos que, la cabeza de la pirámide, Ujú. ¿cierto? Em, y está por encima de mi identidad porque en el ejercicio de los niveles, digamos que es como el que conecta con algo mucho más grande, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que el propósito tenga que ser grande, es la conexión que hay desde ahí, porque entonces yo me propongo ser una buena persona con mi pareja. Yo me propongo tener una relación sana con mi pareja, ¿cierto? Y desde ahí, desde esa propuesta, tienes que hacer que todo el resto de la pirámide, entonces ahora más bien pongámoslo así, ¿cierto? Tú mueves ese propósito o haces o trazas ese propósito y de ahí hacia abajo tienen que haber unos cambios, ¿sí? Pero resulta que tú te pones, tú quieres ese propósito, tú quieres tu familia, quieres sacarla adelante, Ujú. quieres ser esa pareja que quiere ayudar a tu
a tu compañero o compañero de vida o compañera de vida a hacer, no sé, a crecer, pero tu compañera no quiere crecer o quiere estar en otra parte. Pues, Jorge, todo de ahí hacia abajo, nada va a fluir, porque el entorno ya te está dando la vuelta, ¿cierto? Te está diciendo lo contrario, tu compañera no quiere fluir, quiere estar en otra parte. Tu comportamiento, como se asocia a lo que la otra, a tu entorno, que es un entorno tal vez aburrido, seco, distante, qué sé yo, te conectas a eso. Si no quisieras y tu propósito es crecer, ya hubieras salido de ahí. ¿Cierto? Ya hubieras volado de ahí, si realmente le dieras vida a tu propósito, pero si no lo has hecho, estás ahí, te estás hundiendo. Tus comportamientos y tus creencias, perdóname, tus habilidades, pues se están viendo mermadas. Entonces, ¿tú qué estás pensando? No soy bueno. O sea, yo definitivamente no puedo ser bueno con mi pareja y no soy una persona para estar en familia. De acuerdo. ¿Por qué? Porque, cierto, pero resulta que es todo lo que está adicional y no has sido consciente de eso. Tus valores, o sea, dejaste de lado tus valores que tal vez en algún momento en el mapa te los pintaron como usted es capaz, usted puede hacer las cosas, usted puede construir una familia bonita, y puedes hacerlo, o sea, tu propósito puede seguir siendo ese, y tu identidad es querer ser mi identidad es estar en familia, yo soy un hombre de familia, yo soy una mujer de familia, Ujú. yo soy una persona que quiere amar a mi familia. Entonces, lo puedes lograr y puede ser tu propósito, pero aquí quiero que quede muy claro que si todos esos niveles no están en congruencia, no están hilados, no vas a lograrlo. Ok. Por eso es tan potente la técnica de los niveles neurológicos, porque es que para que tú logres el cambio, tienes que mover toda la pirámide. Chac, 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 chac. Me encanta. Si lo coges de arriba hacia abajo, todo tiene que cambiar. Entonces tú puedes arrancar diciendo, mi propósito es vivir en familia. ¿Y cómo quiero mi familia? En estas y estas condiciones y tac, 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 cambias de ahí para abajo, ¿cierto? O viceversa, arrancas por el nivel de abajo y vas cambiando arriba para que termines teniendo un propósito. Acá los seguidores de Inspiración 360 les quiero dejar un ejercicio muy rápido que vamos a hacer con Marta. Ave María. Pero tú eres la que me vas a guiar a mí, A ¿no? ver, diga Entonces, este pues. ejercicio guiado en estos últimos minutos que nos quedan de nuestro podcast de Inspiración Por 360, favor, hablando de esto se acabó muy programación rápido. neurolingüística, es que a veces las personas no cumplen sus objetivos porque primero no lo saben alinear con sus niveles neurológicos, Ujú. número uno, porque tampoco lo saben decir y expresar de la forma que el cerebro lo entienda. Es decir, que sea un objetivo medible, que sea alcanzable, que sea bien bacano, que genere ese reto gigante para el ser humano, ¿cierto? Que tenga tiempo, que sea soñador. Pero una de las cosas que nos enseña la PNL es la forma como debes redactar los objetivos. Y quiero contarles que en una época de mi vida, muy, pues allá como en el 2016, hace 10 años, le empecé a pedir a Dios que me diera lucidez para buscar ese horizonte, ese camino, ese norte. Y apareció Marta, pues, con el tema de la programación neurolingüística y me encantó. O sea, fue una cosa maravillosa. Y en ese momento hicimos un ejercicio de reprogramación, sobre todo de cara a los objetivos que yo tenía. Así Y es. no le voy a contar qué soñé, pero se dio. No les puedo contar porque, ay, María, y si hay más seguidoras. Entonces, el punto central es que me puse unas metas. ¿Cómo funciona eso? De darle color, brillo, tamaño, pura técnica de PNL a los objetivos para que el cerebro lo entienda, lo vuelva parte de su vida y lo vea como si ya estuviera pasando. Es decir, porque a veces las cosas no pasan por un tema fundamental y es que no lo vemos como si estuviera sucediendo. ¿Cómo es? Mira, existen también dentro de PNL una técnica que se llama submodalidades, ¿ok? Y las submodalidades son muy buenas en esto, para hablar de una primera. Cuando me hablas de sonidos, olores, imágenes, hablamos de los sentidos, Ujú. ¿cierto? Toda esa información que entra por los sentidos que son los disparadores, ¿ok?
Entonces tú perfectamente puedes decir, venga, la música, en vez de que la música, no sé, ponte una música que te encante, que te guste, una canción que te guste mucho. Me encanta la salsa. Listo. Entonces, pero ojo, no la salsa que hable de No, la no, traición, cortando que velas, no, no. abandonó y cuándo volverá ella. No, no, no. Una salsa, no sé, una Celia Cruz, vive, llora. Alegre, alegre, sí. Entonces, esos sonidos, por ejemplo, tú podrías decirle el ejercicio de las submodalidades que lo pongas en volumen alto en estéreo, ¿cierto? El estéreo siempre va a sonar mejor. No sé, que te imagines, vamos a decir algo, vamos a hablar del tema de la figura, ¿cierto? Entonces, tu ejercicio, tú te imaginas haciendo ejercicio, entonces tienes una música activa en un estéreo. Te imaginas en un espacio, si no te gustó el gimnasio, pues en tu casa o haciendo yoga o donde sea, en un espacio bonito, amplio, iluminado, con verde, o te lo imaginas, no sé, al pie de la playa, haciendo, y todo eso que puedes hacer a través de tus sentidos, o sea, bueno, las palabras que te dices, los olores que pones, las imágenes que tienes en tu mente, porque estamos hablando de que lo haces en tu mente, todo eso lo potencializas, ¿cierto? Eso para hacerlo más grande, ¿sí? Para hacer cosas que te gusten. Y fuera de eso, en el ejercicio de escribir o de expresar, lo haces con verbos en infinitivo. No es lo mismo que yo diga, ay, me quiero levantar a trotar, a que yo diga, me levanté y estoy trotando. El ando, endo, te pone en un ejercicio en infinitivo. Y cuando tú pones el pensamiento en el verbo en infinitivo, el pensamiento está ejecutando la acción, ¿cierto? Entonces estoy trotando. Es diferente, me voy a levantar a trotar, que es la acción, a me levanté y estoy trotando, ¿cierto? Y entonces lo expresas en el infinitivo y pones toda la información en tu mente a funcionar, ¿listo? Entonces te ves trotando con tu pinta, con tus audífonos, con la música que te gusta, y eso te va poniendo en unos estados positivos, te está poniendo en unos estados de energía y de emocionalidad que te envían a hacer el ejercicio, que te mandan, ¿cierto? Te mandan a hacer la acción que quieres hacer. Y eso es el ejercicio que hicimos. Lo que pasa es que me recuerdo perfectamente que lo estábamos haciendo en un momento donde terminábamos el curso, donde era pues ya la graduación, tú querías pues ahí como algo muy puntual, sí, chito. Y recuerdo, mira, que teníamos todo muy, muy oscuro porque todo iba a pasar en tu mente, ¿cierto? Y Clarísimo. mientras que yo iba verbalizando lo que tú habías escrito, tú ibas imaginándolo, tú ibas imaginándolo. Entonces tú veías, tú hoy tenías una canción de fondo y yo te iba dando las indicaciones de lo que ya estaba pasando, por eso estaban en infinitivo. Y eso fue lo que pasó. Tu mente quedó anclada a eso, que es la otra técnica, ¿cierto? Es otra de las grandes técnicas. Tu mente quedó anclada a eso y tu mente todo lo ve en función de que puedes conseguir esas cosas. Y así fue. ¿Lo conseguiste o no? Así fue. Entonces, A todos les quiero contar que la gran conclusión es que las cosas pasan dos veces. Una en tu imaginación y dos en tu realidad. Si no haces ese proceso, no va a suceder. Si tú no te sueñas lo que quieres, no va a pasar. Primera conclusión. La segunda es que estamos acá en Inspiración 360. Esta es una conversación con 3 puntos suspensivos porque vamos a continuar en un próximo encuentro, ya verán, donde hablamos de que el cambio no es una cosa que pasa por sí sola. El cambio sucede cuando tú haces cosas para que sucedan. Y para ello hay que acceder a una caja de herramientas que te permite llegar rápidamente al cambio. Gracias, Marta. Gracias por estar acá. A ti que estás siguiendo este episodio de Inspiración 360, la invitación es suscribe, comenta, dale me gusta, comparte para que esta comunidad de conversaciones de valor siga creciendo. Chao, chao.